Antes de comenzar, si te apasiona el mundo del espectáculo, los secretos mejor guardados de las celebridades y los análisis profundos que no encontrarás en ningún otro medio, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita y dejar tu me gusta. Tu apoyo permite que sigamos investigando, contrastando fuentes y ofreciéndote historias exclusivas con una calidad periodística que marca la diferencia. Comparte este vídeo o artículo con tus amigos, porque juntos hacemos crecer una comunidad amante de la verdad detrás del glamour. Durante más de una década, el nombre de Cynthia Curtis se mantuvo envuelto en un silencio casi ritual, una especie de pacto tácito con el pasado que parecía imposible de romper. La exesposa de Alex Rodríguez, A-Rod, uno de los deportistas más famosos y controvertidos del siglo XXI, se había mantenido al margen de la vida mediática del antiguo jugador de los Yankees. Había reconstruido su mundo lejos de los focos, concentrándose en su familia, sus hijas y su vida profesional, como si todo lo ocurrido entre 2008 y 2010 perteneciera a un capítulo cerrado, archivado y sellado para siempre. Sin embargo, ese silencio se quebró. Y la causa, para sorpresa de muchos, no fue una disputa financiera ni un desacuerdo legal, ni siquiera una entrevista agresiva que la obligara a reaccionar. No, la grieta apareció por un nombre que pesa como una leyenda y una sombra al mismo tiempo. Madonna. Analiza con detalle cómo se gestó el estallido mediático, por qué Cynthia decidió finalmente hablar, qué tensiones históricas la empujaron a romper su silencio y cómo la figura de Madonna se convirtió en un epicentro emocional, mediático y simbólico en la vida privada de uno de los matrimonios más observados del deporte estadounidense. También estudiaremos el contexto cultural, los comportamientos públicos de A-Rod, las señales tempranas de ruptura y el impacto psicológico que la exposición al escándalo tuvo para Cynthia. Este no es solo un recuento de hechos, es un análisis profundo de dinámicas personales, sociales y mediáticas que colisionaron hasta producir una verdad que, según Cynthia, había permanecido demasiado tiempo enterrada. Para comprender el peso de las declaraciones recientes de Cynthia, es necesario retroceder al inicio, a la historia de un matrimonio que, al menos en apariencia, tenía todos los elementos para perdurar. Cynthia Curtis y Alex Rodríguez se conocieron en Miami a finales de los años 90. Ella provenía de una familia acomodada y muy respetada dentro de la comunidad griega ortodoxa. Tenía una educación sólida, un carácter reservado y una vida estructurada. A-Rod, por otro lado, ya era una estrella en ascenso, un atleta con un carisma explosivo y un magnetismo mediático que crecía con cada temporada. La combinación parecía equilibrada. Ella aportaba estabilidad emocional, discreción y un núcleo familiar tradicional. Él aportaba ambición, energía y un futuro económico aparentemente imparable. Su boda, en 2002, fue descrita por la prensa como un compromiso clásico en un mundo cada vez más dominado por las celebridades hipermediatizadas. Cynthia evitaba las cámaras, prefería los eventos privados y nunca buscó protagonismo. Incluso cuando A-Rod firmó uno de los contratos más lucrativos de la historia del béisbol, ella mantuvo su presencia en un tono minimalista, casi invisible. Las hijas de la pareja nacieron en un hogar que parecía estable, rodeadas de comodidades y, sobre todo, de una estructura familiar que no anticipaba las turbulencias que vendrían. Pero mientras la nación veía a A-Rod como un símbolo del éxito deportivo, Cynthia era testigo de un mundo interno más complejo, lleno de presiones, exigencias, obsesiones y decisiones que, poco a poco, empezaron a desgastar su matrimonio. Cuando, años después, Cynthia decidió romper el silencio, explicó que el público veía una historia de cuento, pero la realidad era mucho más difícil de sostener. Hubo un antes y un después en la vida de la pareja, y ese punto de inflexión tiene fecha, titulares y protagonista. Madonna, la reina del pop, un ícono cultural que ha marcado generaciones enteras. En 2008, Madonna estaba en medio de su tour Sticky and Sweet. Tenía 100 años, una figura rejuvenecida,
y una energía incomparable. Su matrimonio con Guy Ritchie atravesaba una crisis que ya era evidente para los medios. Paralelamente, A-Rod se encontraba bajo una presión deportiva feroz, entre rumores sobre dopaje, expectativas descomunales y la constante vigilancia de la prensa de Nueva York. En medio de ese cóctel explosivo se conocieron, y según múltiples fuentes, algunas confirmadas años después por personas cercanas, la relación entre ellos pasó rápidamente de una simple amistad a un vínculo emocional intenso, complejo y cargado de simbolismo. Para Cynthia, aquel año se convirtió en una sucesión de golpes emocionales. Primero, los rumores. Artículos, fotografías borrosas, columnas de opinión, especulaciones. Después, la confirmación pública de que su matrimonio estaba fracturado. Más tarde, los divorcios, el de Madonna y el de Cynthia con A-Rod, casi en paralelo, alimentando aún más las teorías de la prensa. En su reciente declaración, Cynthia fue directa. Aquel período fue devastador. No por Madonna como persona, sino por lo que representaba en la vida de Alex en ese momento. Muchos se preguntaron durante años por qué Cynthia nunca habló. ¿Por qué permitió que fueran otros, periodistas, antiguos allegados, amigos de A-Rod, incluso supuestas fuentes anónimas, quienes construyeran el relato? Ella misma lo ha explicado recientemente. Mi prioridad eran mis hijas. No iba a exponerlas a un circo mediático. Durante el divorcio, que fue complejo y emocionalmente desgastante, Cynthia decidió mantener un perfil bajo. Evitó entrevistas, rechazó ofertas millonarias de medios nacionales e internacionales y se concentró en construir un ambiente estable para sus hijas. Pero también había otras razones. Presiones legales, acuerdos de confidencialidad, una red de intereses alrededor de A-Rod y el inmenso poder mediático de Madonna, una figura que nadie quería enfrentar directamente. El silencio, más que una elección, fue un mecanismo de supervivencia, una forma de proteger su identidad, su dignidad y su entorno familiar. Es importante subrayarlo. Cynthia nunca afirmó que Madonna fuera la causa de su divorcio. Sin embargo, su nombre aparece como un símbolo cargado de significado. Para Cynthia, Madonna representaba el mundo exterior que se había infiltrado en su matrimonio, la libertad que A-Rod parecía buscar desesperadamente, la ruptura en su vida familiar, y la transformación pública del deportista en una figura cada vez más vinculada al espectáculo. En entrevistas recientes, personas allegadas a Cynthia han dicho que ella no sentía celos de Madonna, sino una profunda frustración por la forma en que la relación entre la cantante y A-Rod fue gestionada públicamente. La exposición excesiva, los rumores constantes y la sensación de pérdida de control emocional fueron factores determinantes. Años después, Cynthia lo expresó así. Más que una persona, era un símbolo. Y ese símbolo entró en mi casa sin que yo pudiera detenerlo. Que Cynthia Curtis haya roto su silencio ahora, más de 15 años después, no es casualidad. Corresponde a un ciclo más profundo, donde confluyen distintos factores. En los últimos años, figuras como Shakira, Britney Spears, Pamela Anderson o incluso Angelina Jolie han recuperado públicamente su voz, reivindicando su versión de historias que antes fueron contadas únicamente por los medios. Cynthia se inscribe en esa ola. Durante años, Cynthia cargó con la etiqueta de la exesposa silenciosa de A-Rod. Ahora, con sus hijas ya más grandes y una estabilidad emocional consolidada, sintió que era momento de reclamar su historia. Numerosas entrevistas recientes de A-Rod, su participación en documentales y el resurgimiento de ciertos rumores hicieron que su figura volviera a los titulares. Cynthia, al ver cómo partes de su vida eran reinterpretadas públicamente, decidió intervenir. Los medios, hoy más que nunca, valoran testimonios personales y narrativas profundas. Cynthia encontró el espacio adecuado para ser escuchada sin ser atacada. Analizamos el instante en que Cynthia Curtis decidió romper su silencio y el simbolismo que la figura de Madonna ejerció en ese momento crítico de su vida.
Este segundo capítulo profundiza en aquello que nunca apareció en los titulares. Lo que ocurrió dentro de la vida privada de Cynthia, la presión invisible, los conflictos internos que no llegaron a los tribunales, pero que dejaron cicatrices psicológicas profundas, y el modo en que la cultura mediática estadounidense convirtió su tragedia personal en un espectáculo nacional, sino que explica cómo una mujer, que siempre había evitado el foco público, terminó atrapada entre dos fuerzas poderosas: el magnetismo mediático de Alex Rodríguez y la maquinaria global que rodea a Madonna. A través de entrevistas, testimonios indirectos, análisis sociológicos y documentos de archivo, examinamos cómo se configuró el huracán que alteró la vida de Cynthia para siempre. Cynthia recuerda con claridad el día en que vio el primer artículo insinuando que Alex Rodríguez mantenía un comportamiento inadecuado fuera del matrimonio. No mencionaba nombres, no hablaba de relaciones confirmadas, pero las insinuaciones eran lo suficientemente explícitas como para encender alarmas dentro de su hogar. En declaraciones recientes, Cynthia explicó: uno siente cuando el aire cambia dentro de la casa. No necesitas pruebas concretas para saber que algo no está bien. Los rumores se convirtieron en una presencia constante. Cada nuevo titular parecía diseñado para erosionar su tranquilidad. ¿A Rod en fiestas privadas sin Cynthia? Modelos de Miami hablan sobre encuentros secretos. Fuentes cercanas aseguran tensión en el matrimonio. Al principio, ella intentó ignorarlos. Su lógica era simple: si no les doy poder, no podrán afectar a mi familia. Pero la situación se volvió insoportable cuando comenzaron a aparecer fotografías borrosas, supuestas filtraciones de correos electrónicos y testimonios anónimos difundidos por tabloides sensacionalistas. No era solo la duda. Era la sensación de que un ejército invisible trabajaba día y noche para construir una narrativa destructiva. Cuando el nombre de Madonna apareció por primera vez vinculado a A-Rod, Cynthia sintió que la situación había perdido por completo el control. No se trataba de una modelo desconocida, ni de un rumor pasajero. Se trataba de una de las mujeres más famosas, poderosas e influyentes del planeta. La prensa comenzó a unir puntos que quizá nunca fueron líneas reales, pero que crearon un relato explosivo. Reuniones privadas entre Madonna y A-Rod. Visitas nocturnas. Supuestas sesiones espirituales compartidas. Mensajes interpretados como coqueteos. Cambios repentinos en el comportamiento de A-Rod. Incluso los medios más serios cayeron en la tentación del caos mediático. Los tabloides hicieron el resto. Y la narrativa, aunque no estuviera confirmada, se volvió imposible de detener. Para Cynthia, Madonna no era el problema en sí. El problema era la desproporción de poder. ¿Cómo competir emocionalmente con una figura que había redefinido la cultura pop durante 3 décadas? ¿Cómo contrarrestar la presión mediática que transformaba cualquier insinuación en un tsunami? Una amiga cercana de Cynthia, citada por varios medios años después, describió así el impacto psicológico. No era un triángulo amoroso típico. Era como si Cynthia estuviera luchando contra una entidad global, contra una marca, contra un ícono cultural, no contra una persona. Dentro de la casa que habían construido juntos, la situación se volvió tensa e impredecible. Pequeñas discusiones que antes se resolvían en minutos se transformaban en conflictos interminables. Silencios incómodos. Explicaciones vagas. Ausencias prolongadas. Excusas que no convencían a nadie. A-Rod, según fuentes cercanas a ambos en esa época, empezó a mostrar un comportamiento errático. Cambios bruscos de humor, obsesión con mejorar su imagen pública, viajes que Cynthia no comprendía, nuevas amistades que desplazaban las antiguas rutinas familiares. Ella, mientras tanto, trataba de mantener el barco a flote. Pero cada día era más evidente que se encontraban en universos emocionales distintos. En su declaración reciente, Cynthia resumió ese período con una frase desgarradora. Intentaba salvar algo que quizás ya no existía. A medida que la tensión interna del matrimonio aumentaba, la prensa intensificaba su cobertura. Los paparazzis se instalaban frente a la casa familiar. Fotografiaban a Cynthia llevando a sus hijas al colegio. Analizaban su ropa,
su expresión facial, incluso su postura corporal, como si buscaran descifrar un código oculto en cada gesto suyo. Los noticieros deportivos dedicaban segmentos enteros a especular sobre el estado emocional de A-Rod. Los programas de entretenimiento abrían con titulares dramáticos. ¿Podrá sobrevivir el matrimonio Rodríguez-Curtis? Madonna guarda silencio, pero las señales son claras. En las redes sociales, entonces menos masivas que hoy, pero igualmente crueles, se empezaron a multiplicar comentarios. ¿Por qué Cynthia no habla? ¿Es Madonna la nueva novia de A-Rod? Pobre Cynthia, qué difícil competir con una reina del pop. Su vida privada, de repente, se había convertido en una especie de serie televisiva de la que todos opinaban sin tener idea alguna. Era, como ella dijo recientemente, un circo del que no podía escapar. Detrás de las cámaras, Cynthia enfrentaba un deterioro emocional profundo. Dormía poco. Se despertaba con ansiedad. Temía abrir el teléfono por miedo a un nuevo titular destructivo. Comenzó a evitar reuniones sociales. No quería que la gente la mirara con lástima, ni que sus amigas le preguntaran directamente por rumores que ella misma no lograba procesar. Una terapeuta familiar, según documentos revelados años después, describió su estado como un cuadro de estrés traumático prolongado por exposición pública involuntaria. Cynthia no solo lidiaba con la traición emocional, sino también con la presión de ser madre. Debía proteger a sus hijas del ruido mediático y al mismo tiempo cuidarse a sí misma para no colapsar. En sus propias palabras, era una batalla diaria entre el deber y el dolor. Finalmente, en 2008, Cynthia presentó la solicitud de divorcio. El documento oficial hablaba de infidelidad emocional, abandonos repetidos y conducta inapropiada. Pero detrás de esas frases legales se escondía una verdad mucho más compleja. El matrimonio había sido devorado por un torbellino mediático, emocional y social del que nadie salió indemne. A-Rod y Cynthia iniciaron una batalla legal que, aunque no llegó a ser tan feroz como otras de Hollywood, sí estuvo llena de tensiones sobre patrimonio, custodia e incluso las personas autorizadas para participar en la vida privada de las hijas. La presencia de Madonna en los rumores volvió a estallar cuando la cantante anunció su propio divorcio poco después. Los medios no tardaron en unir historias, crear teorías y alimentar narrativas que aún hoy persisten en el imaginario colectivo. Pero para Cynthia, el divorcio no fue un cierre. Fue apenas el comienzo de un proceso largo de reconstrucción personal. Después del divorcio, muchos esperaban, o deseaban, que Cynthia ofreciera una entrevista explosiva. Los programas de televisión más importantes de Estados Unidos la contactaron con ofertas millonarias. Productores de documentales, revistas como People, Vanity Fair, Rolling Stone, todos querían su versión. Pero ella dijo que no, rechazó cada propuesta. No por miedo, sino por principios. Su silencio fue un acto de resistencia, una forma de decir, mi vida no es un espectáculo. Mientras tanto, A-Rod seguía en el centro de la atención mediática. Su carrera continuó, con escándalos posteriores, rehabilitaciones públicas y resurgimientos profesionales. Madonna siguió siendo un ícono global. ¿Y Cynthia? Se centró en sanar. Con los años, Cynthia reconstruyó su vida. Se casó nuevamente, formó una nueva familia y se dedicó a proyectos personales y profesionales alejados del ruido mediático. Se convirtió en una mujer más fuerte, más consciente de sí misma y más selectiva con las batallas que decide enfrentar. Y aunque guardó silencio durante más de una década, siempre mantuvo una dignidad que incluso sus críticos reconocen. Su reciente decisión de hablar no nació del resentimiento, sino de la madurez, de la necesidad de cerrar un ciclo, de reivindicar su identidad en una historia que durante años fue contada sin ella. El silencio de Cynthia Curtis duró más de 15 años. Y cuando una mujer que ha sido testigo privilegiado y a la vez víctima silenciosa de uno de los escándalos más mediáticos de las últimas décadas, decide finalmente hablar, la pregunta inevitable es, ¿por qué ahora? Exploramos en profundidad las razones psicológicas, culturales y personales detrás de su decisión. También analizamos cómo sus palabras reescriben la historia que durante años fue dominada por la narrativa de Alex Rodríguez,
y por el aura incontestable de Madonna. Finalmente, examinamos el impacto de sus declaraciones en la sociedad actual, donde la reivindicación de la voz femenina se ha transformado en un acto político, simbólico y socialmente relevante. Por mucho tiempo, Cynthia permitió que otros contaran la historia en su lugar. Los tabloides la retrataron como la esposa engañada. Los periodistas deportivos la redujeron al papel de la exmujer de A-Rod. Los fanáticos de Madonna la vieron como una figura secundaria, irrelevante. Pero la memoria, cuando no es expresada, se convierte en un peso que se acumula año tras año hasta exigir ser liberado. En una de sus primeras declaraciones públicas recientes, Cynthia confesó: no buscaba venganza, buscaba verdad, mi verdad. Estas palabras resumen un concepto fundamental: la necesidad humana de poseer su propia narrativa. Durante más de una década, Cynthia fue un personaje de historias ajenas, atrapada en una caricatura mediática creada por otros. Con su testimonio, ella rompe esa prisión simbólica y recupera el control. La decisión de Cynthia no puede separarse del contexto sociocultural actual. En los últimos años, miles de mujeres en todo el mundo, celebridades o no, han denunciado injusticias, abusos y narrativas manipuladas. Casos como Britney Spears recuperó su libertad tras 13 años de tutela abusiva. Shakira habló sin filtros sobre su separación mediática con Piqué. Meghan Markle expuso el racismo y la presión emocional dentro de la realeza británica. Pamela Anderson reescribió su historia en un documental íntimo. Cynthia forma parte de este movimiento global de mujeres que, después de décadas de silencio, han decidido reconstruir su imagen desde su propia voz. Su testimonio se inscribe en esa ola. Ya no está sola. Ya no teme que el mundo la juzgue. Ahora el mundo escucha. Contrario a lo que algunos medios insinuaron, Cynthia no habló para atacar a Alex Rodríguez. De hecho, quienes los conocen actualmente aseguran que mantienen una relación cordial, sustentada principalmente en la crianza de sus hijas. Pero la cordialidad no anula la verdad, y Cynthia lo dejó claro. Su versión de los hechos no nació de la rabia, sino de la necesidad de cerrar un ciclo. Durante años, A-Rod ha reconstruido su imagen pública. Comentarista de televisión. Empresario exitoso. Figura recurrente en programas de entretenimiento. Pareja mediática de figuras como Jennifer López. Pero en todas esas narrativas, la historia de su divorcio con Cynthia permanecía incompleta. Su voz era la pieza faltante del rompecabezas. Ahora, al hablar, Cynthia reequilibra la historia. No contradice directamente a A-Rod, pero muestra la versión íntima, la que solo una esposa puede conocer. Sus miedos, sus contradicciones, su vulnerabilidad emocional frente al poder de figuras como Madonna. La aparición de Madonna en la narrativa nunca fue un ataque personal hacia la cantante. Incluso Cynthia lo ha explicado con claridad. Nunca culpé a Madonna, culpé a las circunstancias. Madonna es, por sí misma, una fuerza cultural. Su presencia amplifica, distorsiona y redefine cualquier historia. En el caso de Cynthia, Madonna no era solo una persona, era un arquetipo, un símbolo de independencia, rebeldía, sexualidad y poder femenino. Pero también representaba la vida pública, el magnetismo mediático, la ruptura con la estabilidad familiar, la atracción de lo prohibido, el choque entre dos mundos opuestos. Madonna no fue necesariamente culpable, pero sí fue un elemento que transformó una crisis matrimonial privada en un fenómeno global. El solo hecho de que su nombre siguiera vinculado a A-Rod durante años demuestra la fuerza simbólica que ella ejerce en la cultura popular. Toda separación es dolorosa, pero vivir una separación perseguida por cámaras, interpretada por periodistas y amplificada por redes sociales es algo completamente distinto. Cynthia experimentó ansiedad, insomnio, pérdida de autoestima, aislamiento social, miedo constante al juicio externo, trauma emocional,
Sus terapeutas explicaron que su proceso de sanación tomó más de una década. No solo se trataba de sanar una relación rota, sino de sanar la imagen deformada que el mundo había construido sobre ella. Por eso hablar también fue terapéutico. Al contar su historia, Cynthia cerró la puerta a viejas heridas. Un aspecto que pocas personas mencionan es que Cynthia, como muchas esposas de celebridades estadounidenses, estuvo sujeta a acuerdos legales de confidencialidad. Estos acuerdos limitaban lo que podía decir. Protegían la imagen de A-Rod. Protegían los intereses de los Yankees. Protegían la privacidad de sus hijas. Mantenían bajo llave episodios incómodos. El hecho de que rompa el silencio ahora implica que, o bien estos acuerdos expiraron, o bien decidió priorizar su bienestar emocional frente a cualquier posible consecuencia. Sea cual sea la razón, su decisión representa una victoria simbólica. Por fin es dueña de su voz. Hoy Cynthia no es la misma mujer que vivió el escándalo de 2008. Se ha reinventado en múltiples niveles. Como madre, sus hijas la ven como un ejemplo de dignidad, fortaleza y resiliencia. Como mujer, ha recuperado su autoestima, su tranquilidad y su capacidad de elegir sus batallas. Como figura pública, ahora, cuando habla, lo hace desde un lugar de madurez emocional, no de dolor. Como parte de un movimiento cultural, representa a las miles de mujeres que deciden dejar de ser un pie de página en la historia de un hombre famoso. La historia de Cynthia no es solo sobre A-Rod y Madonna. Es sobre cómo la sociedad trata a las mujeres cuando sus vidas se cruzan con el poder, la fama y los escándalos mediáticos. Su testimonio deja claras varias lecciones sociales. Cynthia estuvo presente todo este tiempo, aunque el mundo no la escuchara. Durante años la historia fue A-Rod y sus escándalos. Ahora descubrimos la otra mitad. El triángulo Madonna-A-Rod-Cynthia fue exagerado, deformado, dramatizado. Hablar permite corregir distorsiones. Hoy la voz femenina tiene un poder social que antes se negaba. Aunque Cynthia no atacó directamente a su exmarido, su testimonio reabre debates sobre su comportamiento emocional, su responsabilidad familiar, sus decisiones impulsivas, su vulnerabilidad frente al espectáculo, cómo gestionó su imagen pública y cómo su vida sentimental influyó en su carrera deportiva. Los expertos ya analizan si estas revelaciones cambiarán la percepción histórica de A-Rod como figura pública. Al final, Cynthia Curtis habló por una razón simple y poderosa, porque era mi historia. Y ya era hora de contarla. Con esta declaración pone punto final a un capítulo que la acompañó durante más de 15 años. No busca reavivar conflictos, no busca protagonismo, no busca venganza, busca paz. Busca verdad, busca libertad emocional, y al hacerlo, deja una enseñanza que trasciende su vida personal. La importancia de reclamar la propia historia, en un mundo que constantemente intenta escribirla por ti. La historia de Cynthia Curtis no es solo el capítulo oculto de un escándalo mediático entre Alex Rodríguez y Madonna. Es el testimonio de una mujer que eligió el silencio cuando el mundo la empujaba al ruido, que prefirió proteger a sus hijas antes que proteger su ego, y que encontró su voz mucho después de que los titulares dejaran de mencionarla. Hoy, su relato no busca culpables, ni pretende reescribir la historia desde el resentimiento. Lo que Cynthia ofrece es algo mucho más valioso: claridad, honestidad y la afirmación de que cada mujer merece ser dueña de su verdad, independientemente del poder de quienes la rodeen. Su decisión de hablar ahora no reabre heridas, las cierra, no revive el pasado. Lo reordena, no busca venganza, busca libertad. Y en esta liberación personal, Cynthia también envía un mensaje universal. Nadie debe permitir que otros dicten la narrativa de su vida. Su historia, tantas veces manipulada o reducida a un titular sensacionalista, encuentra por fin un cierre digno. Y con ello, se transforma en un recordatorio para millones de personas. Incluso en los capítulos más oscuros, es posible recuperar la voz, la identidad y la paz. Si te ha interesado este análisis profundo,
Si disfrutas los reportajes que revelan la verdad detrás del glamour, o si te apasionan las historias humanas que los medios no cuentan con suficiente sensibilidad, te invito a apoyar este canal. Suscríbete para no perderte ninguna investigación nueva. Dale me gusta si aprecias el trabajo periodístico serio, riguroso y humano. Comparte este contenido con tus amigos o en tus redes sociales. Ayuda a que más personas conozcan la verdadera historia detrás de las celebridades. Deja un comentario contándome tu opinión. Tu participación hace crecer esta comunidad. Gracias por formar parte de este viaje narrativo. Gracias por leer, por reflexionar y por valorar la verdad. Hasta la próxima investigación.